Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Como toda la semana nos encontramos en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y les damos la bienvenida. Gabriel Vega nos acompaña, Hernán Ferreira y pronto sumará Eduardo Manzanares para analizar lo que fue esta semana en términos políticos, tanto a nivel nacional como regional. Semana que parte por una controversia asociada a lo que el presidente Piñera había planteado de crear una comisión para ver la admisibilidad de algunos proyectos, de los proyectos de ley que se discuten en el Parlamento. Esto no cayó nada de bien de alguna manera en las bancadas transversales o en los parlamentarios, puesto que se ve como una intromisión a unas prerrogativas que tienen los parlamentarios de presentar proyectos. Y esto en el marco de la discusión respecto a si aplicaba o no aplicaba este proyecto que nace desde el Parlamento, desde los parlamentarios, el postnatal, de extender el postnatal. En el entendido que la semana pasada había estado esta discusión si era o no era constitucional este proyecto para seguir el trámite. Frente a eso se generó bastante discusión, molestia, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en el entendido de que hoy día, solo para ámbito pedagógico, comentar, las iniciativas legales hacen del Ejecutivo cuando tienen que tener o cuando tienen financiamiento. Es decir, o sea, una ley que requiera financiamiento público debe ser solo enviada por el presidente y no que nace del Parlamento. Bueno, a partir de eso la discusión es bastante más compleja, porque en el caso del proyecto de extender el postnatal, si se ve solo en la lógica de presupuesto, claro, eso tiene algunos recursos, pero si se ve en materia de tema de laboral, si depende cómo se legisle, si es un tema laboral o es un tema de salud. Y ahí es donde da espacio a esta interpretación. Pero algunos han entendido que estas palabras del presidente, esta manera de generar esta comisión, también tiene que ver como una especie de cortina de humo, porque también en la semana ha sido bastante, de alguna manera, criticado el presidente a raíz del funeral de su tío, el sacerdote Bernardino Piñera, puesto que no habría cumplido el protocolo que el propio Ministerio de Salud ha establecido para este caso. Un funeral donde no solo no se cumplía con el mínimo de personas, sino que también abrió un poco la urna, y ahí es donde, más allá del detalle, se ve que el presidente pareciera ser que le cuesta incluso cumplir las propias normas que él mismo y que su gobierno genera. Esta discusión y esta controversia echa a perder un poco el ánimo que se había logrado la semana pasada respecto a este acuerdo mayoritario para poder tener una agenda que llevase recursos en forma rápida y oportuna hacia los chilenos y chilenas. A raíz que están de alguna manera padeciendo la crisis económica y también sanitaria de esta pandemia mundial. Frente a eso, ¿qué piensan ustedes desde su lado político, desde su mirada, respecto a esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, Poder Legislativo, el Parlamento? También respecto a esta constante salida de libreto del presidente que enreda de alguna manera el mensaje en un contexto donde necesitamos sobre todo hacerle caso a la autoridad. Ese es el mensaje que todos se les pide, que tenemos que hacerle caso a la autoridad, nos guste o no nos guste. Pero cuando esta autoridad tampoco respeta su propia autoridad, a lo menos eso genera un mensaje contradictorio. Hernán, Gabriel, les cedo la palabra. ¿Cuál es la mirada de este primer análisis de lo que ocurrió la semana que llevamos en curso? ¿Hernán? Sí, respecto de la admisibilidad, del crear una comisión, ¿cierto? Para que, bueno, ya el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senado, una PPD, que Adriana Muñoz, el diputado Paulsen, que es presidente de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Se opusieron tenazmente, señalando que esto cercenaba, limitaba las facultades que tiene el Congreso Nacional. Sí, parece extraño, digamos, la verdad que hacer una admisibilidad de constitucionalidad
darle como parte el trabajo hecho, parte, no todo, al Congreso Nacional. Ahora, esto parte de algo que la intención, o por lo menos uno puede decir así como rescatable. Pero claro, y esto pasa porque buena parte de la oposición se quiere saltar la Constitución. Ya la senadora Trina Muñoz, ¿cierto?, dijo que podría cometer una herejía, saltarse la Constitución. Alguien que juró prometer respetar las leyes, la Constitución y las leyes, juró o prometió solemnemente ante el país respetarla, y que sale electa gracias a esta Constitución. Y cuando no le gusta algo, entonces dice, ya, yo me podría saltar la Constitución. Y muchos parlamentarios en proyectos de ley lo están haciendo, a pesar de que juraron o prometieron solemnemente ante el país hacerlo. Eso es grave. Eso socava la democracia, socava la confianza, socava la legalidad. Y esto no es un tema menor, porque Chile se había caracterizado por ser respetuoso de las leyes. Y si no le gustaban las leyes, se cambian. Pero no porque imaginemos que cualquiera dijera, mira, a mí no me gusta la ley, me la paso, no me interesa, ¿cierto? Esto es lo que pasó en octubre, da lo mismo lo que dijera la ley. Yo creo que hay un tema serio, pero la respuesta no puede ser que se cree una comisión. La respuesta tiene que venir por el lado de una revisión constitucional de los proyectos de ley, o derechamente de una ley antes de ser promulgada y publicada. Para eso está el Tribunal Constitucional. Es un error del gobierno, este punto, Hernán, es un error del gobierno en el sentido que se ha buscado acuerdos para tener una agenda rápida, expedita. Esta tensión, porque lo que tú planteas ha ocurrido desde que retornamos a la democracia, que ha habido siempre este tironeo en términos si es constitucional o no constitucional un proyecto de ley, pero ¿no te parece que era innecesario esta controversia o esta pugna por parte del Ejecutivo con el Legislativo? Sí, puede ser una mala idea, pero voy al fondo. Hay que recordar que el gobierno socialista de Ricardo Lagos le entregó al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, muchas atribuciones para declarar ilegales o inconstitucionales o no proyectos de ley, antes, o incluso más, de normas que se estaban aplicando. Antes lo tenía la Corte Suprema, ¿cierto? El gobierno de Ricardo Lagos, en la reforma del 2005, se lo entrega al Tribunal Constitucional, y ahora dice que no les gusta, pero fueron ellos los que hicieron esta reforma. Por tanto, creo que no es una buena idea. No es una buena idea. No es una buena idea, porque efectivamente los poderes la separación de poderes es parte esencial y consustancial de la democracia. Y lo del presidente Piñera, que haya abierto, ¿cierto?, el ataúd de su tío. Mire, la República no se va a caer por eso, nadie se va. Nada. Yo sé que algunos, y me acuerdo cuando estábamos en elecciones, mira, Piñera diga o no diga algo, la izquierda lo va a atacar igual. Así que da estatura de lo mismo, porque diga o no diga algo, ¿cierto? Si lamentablemente atropellaron un perrito, lo más seguro que Piñera como no presentó un proyecto de ley, se culpable. Así que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no, la República no se va a caer, pero no puedo dejarte pasar el hecho que una frase que tú misma dijiste, jurar o prometer respetar las leyes y la Constitución, ¿cierto? Ese es el deber de la autoridad, sobre todo cuando asumen. En ese sentido, el propio presidente es donde a rato como que genera molestia, porque, por ejemplo, en una cuarentena él va y se baja en la Plaza de Italia y se va a sacar una foto. En una cuarentena donde se cree, lo que se busca es prohibir, ¿cierto?, la circulación, es la señal que debe dar. En este caso es cierto, es la señal que se da a todo Chile respecto a respetar el marco legal, pero si no el marco legal, y el marco legal es que decirlo que no solo son las leyes, sino que también los decretos, y eso, el rango de una autoridad, o sea, un decreto también tiene la fuerza de una ley. Entonces los decretos que se hacen para respetar las cuarentenas, los decretos que se hacen para en este caso, protocolos sanitarios, en el caso funerales, deben ser respetados, y en particular se debe dar el ejemplo. Entonces ahí es donde se cae. Es cierto, no se cae en la República, pero a lo menos creo yo que el gobierno sigue cometiendo errores llevados por el presidente, porque distrae, donde hoy día necesitamos tener
tratar de ser súper disciplinados y rigurosos con respetar lo que nos están pidiendo las autoridades, mantenernos en la casa, evitar la circulación. Para eso el país está haciendo un tremendo esfuerzo, llevar ayuda económica y ayuda a muchos sectores de nuestra sociedad. Entonces, es ahí donde yo creo que el presidente se equivoca, una vez más, es cierto, no se haga en la República, pero a lo menos uno esperaría que el gobierno tuviese también ahí un sentido de autocrítica. Gabriel, voy contigo. Disculpe, un segundo. Tú dices que distrae. La verdad que si tú te dejes distraer, claro, pero si yo no me dejo distraer, voy a lo esencial y lo importante. Eso. Gabriel. Mira, es complejo el tema de la constitucionalidad de las leyes. Siempre han aparecido normas que van, y es discutible, y que pegan muy en el filo de lo que es constitucional o no. Creo que ha sido un tema de largo debate, más allá de los bemoles y de los gustos que muchos se oponen al Tribunal Constitucional, u otros encuentran necesario que exista un filtro, y ese filtro constitucional en otros países hay muy buenas experiencias que lo realizan otras instituciones. Sobre todo cuando lo que queremos hacer prevalecer es la democracia representativa, o sea, quienes elegimos para legislar tengan la libertad de hacerlo, pero en este marco. De hecho, a lo que juran lealtad y fidelidad, como señalaba Hernán, es a la Constitución y a las leyes que ellos mismos pueden cambiar, bajo ciertas condiciones. Pero entiendo que cuando el gobierno plantea una comisión, un resultado colectivo de trabajo que produzca un mejor trabajo legislativo, parto de la buena fe que lo hace en un espíritu colaborativo, no está creando un cuarto poder del Estado, ni mucho menos, sino que la idea es colaborar. Uno, acercándose a la política local y viendo cómo se realizan muchas de las labores legislativas, ve con mucho recelo de que la labor de repente no es muy bien ejecutada, que muchas de las leyes no están muy bien hechas, que muchos tienen muchos espacios donde dejan cosas en blanco o fuera, y así tienden a ser las normas. Pero mejorar la calidad del trabajo legislativo no creo que le corresponda al Ejecutivo, le corresponde al propio Legislativo. Esa es por lo menos mi posición, y es un desafío del Poder Legislativo poder cumplir con esto. Quizás la idea de alguna comisión o alguna revisión pueda ser dentro del propio Poder Legislativo, sin la intromisión de los otros poderes del Estado, partiendo de la buena fe de que lo que hace el gobierno es ayudar en esta labor. Ahora, respecto de las normas y cómo se cumplen o cómo las cumple el presidente, yo quiero afirmar de que aquí el presidente no incumplió ningún protocolo, porque el presidente no creo que haya estado organizando el funeral de su familiar. Aquí yo lo vi como un asistente más. Si uno es crítico y ve las imágenes con detalle, el presidente jamás abre la urna. Son protocolos hechos para proteger a la población del posible contagio. Y efectivamente alguien abrió la urna y hay una persona responsable de abrir la urna. No fue el presidente, si se fijan bien en las imágenes. No creo que el presidente haya pedido músicos en el funeral de su familiar. Yo lo vi como un asistente más, y ese grupo familiar quizás incumplió algún protocolo, pero en el grupo familiar no creo que haya sido, entendámoslo, el presidente quien incumple un protocolo. Con esa claridad lo señalo. Pero ocurre la misma semana que el presidente busca una ley que busca, formula una ley o un proyecto de ley que busca endurecer las penas precisamente para quienes no respetan las normas y decretos y acciones que se están llevando en el marco de la pandemia. O sea, entonces, ahí es cierto, en específico el presidente no respetan la cuarentena. Claro, y los protocolos asociados respecto al tema de la cuarentena. O sea, como dices tú, claro, yo no le puedo echar la culpa al presidente porque me cuesta creer que dentro de todas las acciones que tiene que hacer un presidente esté preocupado además de preparar un funeral, pero a lo menos ahí es donde su familia o su entorno tampoco están respetando. Entonces,
Aquí lo que se busca es que la única manera de salir de esta crisis es que seamos todos responsables y serios. En ese sentido, ya vimos lo que significó que algunas personas, cuando los primeros días de la cuarentena, ocupaban helicópteros para salir de burlar efectivamente los controles que estaban en la ruta. Y para ello, la verdad es que la pena, y salió en estos días, es arresto domiciliario nocturno, como que si el resto del país no estuviera en esa misma situación, asociado a los toques de queda. Entonces, ahí es donde, cuando vemos las cifras, que no bajan en órdenes de magnitud, todavía tenemos miles de casos todos los días, tenemos muchos fallecimientos, lo que están pidiendo es ser bastante más estrictos. Eso es lo que nos pide la autoridad, y eso tiene que partir también por quienes ejercen la autoridad, y ahí es donde uno espera que unas señales más fuertes y más potentes, donde en ese sentido se busquen sanciones que se demuestre que efectivamente nadie está por sobre la ley. Y ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que mucho todavía que dar, porque son señales contradictorias. Por una parte, y lo que menos necesitamos en este minuto es burlar lo que está pidiendo la autoridad. Para pasar a otro punto que tiene que ver también con esto, esta semana hay una tensión, incluso hoy día esa tensión está de alguna manera en el sector de ustedes, respecto a discutir, ni siquiera entrar a modificar, sino que discutir el hecho de que los trabajadores de Chile puedan hacer uso de un porcentaje de su ahorro previsional. El gobierno ya salió diciendo que eso no era posible, pero lo cierto es que hay sectores también de la oposición, pero lo que llama la atención es que hay sectores dentro del bloque oficialista que no se cierran esa discusión, porque en realidad entienden que esta es una medida excepcional en un contexto excepcional como el que estamos viviendo. En eso el presidente de tu partido, Gabriel Mario Desbordes, ha señalado que él es partidario de al menos discutir este espacio para poder salir con sacar parte de este fondo. Quizás me gustaría escuchar tu opinión personal respecto a eso y cuál es la tensión que vemos, porque por otro lado vemos que claramente el gobierno, no sé la posición oficial de la UDI, Hernán, pero al menos el gobierno ha dicho que eso no es adecuado y que por ahí el gobierno no va a dañar su trabajo. Gabriel. La verdad es que cada vez que he tenido la oportunidad de intervenir en este programa y en otros medios, he resaltado que el rol del gobierno, el rol del Estado ha sido bastante fuerte y tratando de ser lo más eficaces posible en cuanto al aporte fiscal que se está realizando para las necesidades más básicas de los chilenos que las están pasando mal. Y la verdad es que han habido muy buenas iniciativas como las cajas, como el IFE, el ingreso familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, y mejorado con un acuerdo transversal de muchos sectores sociales y políticos, que eso también se aplaude porque ha sido resultado de lo mejor de la política, como lo he destacado en muchas ocasiones, pero tenemos que ser claros de que hay gente que la sigue pasando mal y que estos esfuerzos muchas veces no son suficientes, sobre todo a aquella clase media que no está en la posición de vulnerabilidad como para acceder a estos beneficios y tampoco tiene la situación socioeconómica como para poder satisfacer sus necesidades inmediatas o quizás al mediano plazo mediante los recursos propios. Aquí hay un grupo importante de gente de clase media que queda en este limbo y que es necesario también apoyar. Esto es lo que hemos identificado en Renovación Nacional y lo ha hecho ver el presidente de nuestro partido, Mario Desbordes, cosa que lo comparto completamente, y hay que ver si es que el fisco tiene la posibilidad de poder aportar de alguna forma y llegar a estos grupos. El esfuerzo fiscal ha sido mayor, ha sido bastante, y no estoy diciendo que no sea suficiente, pero es necesario llegar a esta clase media que también queda bastante desprotegida en estas situaciones y abrirse a discutir si el fisco puede realizar alguna inversión más, cosa que la veo no difícil, pero los recursos fiscales han ido apuntando y tratando de ser lo más eficiente para los grupos más vulnerables. Pero si es que se puede conversar
a lo menos dialogar respecto de la posibilidad de sacar de los propios fondos de pensiones, fondos que incluso pueden ser mejor aprovechados que por las personas que en la FP, que muchas veces se están yendo a la baja y que tampoco son posturas muy dogmáticas, porque el gobierno australiano, conocido por ser un gobierno que apunta hacia las libertades, que respeta esto y que no tiene para nada algún componente comunitarista, también se abrió esta discusión y lo produjo para que sus habitantes puedan acceder a un mínimo porcentaje del fondo de pensiones para poder satisfacer sus necesidades más básicas en esta situación de emergencia y excepcional. Yo creo que abrir la puerta, por lo menos a dialogar, no es ningún error, y hay que dejar muchos dogmas detrás para poder estar a la altura de lo que se necesita hoy para la clase media. Ahí está el punto, Gabriel, porque los fondos en este caso no se le piden al Estado, sino que son los fondos de los propios trabajadores, y se busca que ellos efectivamente decidan qué hacer con una parte, sobre todo en un contexto de crisis, de emergencia como el que la vivimos. Estamos llegando al término del primer bloque. Al regreso se incorpora Eduardo Manzanares, y Hernán, sigo contigo respecto a este mismo tema y cuál es tu posición. Vamos a una pausa. Después de la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones.